Las obras de la creación. 290. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Tres cosas se afirman en estas primeras palabras de la Escritura. El Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe fuera de Él. Solo Él es creador. El verbo crear, en hebreo, bara, tiene siempre por sujeto a Dios. La totalidad de lo que existe, expresada por la fórmula, el cielo y la tierra, depende de aquel que le da el ser. 291. En el principio existía el Verbo, y el Verbo era Dios. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada ha sido hecho. Del Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1-versículo 3. El Nuevo Testamento revela que Dios creó todo por el Verbo eterno, su Hijo amado. En Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia. Colosenses capítulo 1, 16, 17. La fe de la Iglesia afirma también la acción creadora del Espíritu Santo. Él es el dador de vida, el Espíritu creador, la fuente de todo bien. 292. La acción creadora del Hijo y del Espíritu, insinuada en el Antiguo Testamento, revelada en la Nueva Alianza, inseparablemente una con la del Padre, es claramente afirmada por la regla de la fe de la Iglesia. Solo existe un Dios, es el Padre, es Dios, es el Creador, es el autor, es el ordenador, ha hecho todas las cosas por sí mismo, es decir, por su verbo y por su sabiduría, por el Hijo y el Espíritu, que son como sus manos. La creación es la obra común de la Santísima Trinidad. Tercero, el mundo ha sido creado para la gloria de Dios. 293. La Escritura y la tradición no cesan de enseñar y celebrar esta verdad fundamental. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Dios ha creado todas las cosas, explica San Buenaventura, non propter gloriam augendam, sed propter gloriam manifestadam, et propter gloriam suam communicandam. No para aumentar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla. Porque Dios no tiene otra razón para crear que su amor y su bondad. Aparte, manu clave amoris creaturae prodierunt. Abierta su mano con la llave del amor, surgieron las criaturas. Y el Concilio Vaticano I explica: en su bondad y por su fuerza todopoderosa, no para aumentar su bienaventuranza ni para adquirir su perfección, sino para manifestarla por los bienes que otorga a sus criaturas. El solo verdadero Dios, en su liberísimo designio, en el comienzo del tiempo, creó de la nada a la vez una y otra criatura, la espiritual y la corporal. 294. La gloria de Dios consiste en que se realice esta manifestación y esta comunicación de su bondad para las cuales el mundo ha sido creado, hacer de nosotros hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para
alabanza de la gloria de su gracia. Efesios capítulo 1, versículo 5, versículo 6. Porque la gloria de Dios es el hombre vivo, y la vida del hombre es la visión de Dios. Si ya la revelación de Dios por la creación procuró la vida a todos los seres que viven en la tierra, cuanto más la manifestación del Padre por el Verbo procurará la vida a los que ven a Dios. El fin último de la creación es que Dios, creador de todos los seres, sea por fin todos en todos. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 28. Procurando al mismo tiempo su gloria y nuestra felicidad. Cuarto, el misterio de la creación. Dios crea por sabiduría y por amor. 295. Creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. Este no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad, porque tú has creado todas las cosas, por tu voluntad lo que no existe fue creado. Apocalipsis capítulo 4 versículo 11. Cuán numerosas son tus obras, Señor. Todas las has hecho con sabiduría. Salmo 104 versículo 24. Bueno es el Señor para con todos, y sus ternuras sobre todas sus obras. Salmo 145 versículo 9. Dios crea de la nada. 296. Creemos que Dios no necesita nada preexistente ni ninguna ayuda para crear. La creación tampoco es una emanación necesaria de la sustancia divina. Dios crea libremente de la nada. ¿Qué tendría de extraordinario si Dios hubiera sacado el mundo de una materia preexistente? Un artífice humano, cuando se le da un material, hace de él todo lo que quiere, mientras que el poder de Dios se muestra precisamente cuando parte de la nada para hacer todo lo que quiere. 297. La fe en la creación de la nada está atestiguada en la Escritura como una verdad llena de promesa y de esperanza. Así, la madre de los 7 hijos macabeos los alienta al martirio. Yo no sé cómo aparecisteis en mis entrañas, ni fui yo quien os regaló el espíritu y la vida, ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno, pues así el Creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, os devolverá el espíritu y la vida con misericordia. Porque ahora no miráis por vosotros mismos a causa de sus leyes. Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, y, al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios, y que también el género humano ha llegado así a la existencia. Segunda de Macabeos, capítulo 7, versículo 22, versículo 23, versículo 28. 298. Puesto que Dios puede crear de la nada, puede por el Espíritu Santo dar la vida del alma a los pecadores, creando en ellos un corazón puro, y la vida del cuerpo los difuntos mediante la resurrección. Él da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son para que sean. Romanos capítulo 4, 17. Y puesto que por su palabra pudo hacer resplandecer la luz en las tinieblas, puede también dar la luz de la fe a los que lo ignoran.
Dios crea un mundo ordenado y bueno. 299. Porque Dios crea con sabiduría, la creación está ordenada. Tú todo lo dispusiste con medida, número y peso. Sabiduría capítulo 11, versículo 20. Creada en y por el Verbo eterno, imagen del Dios invisible. Colosenses capítulo 1, versículo 15. La creación está destinada, dirigida al hombre, imagen de Dios, llamado a una relación personal con Dios. Nuestra inteligencia, participando en la luz del entendimiento divino, puede entender lo que Dios nos dice por su creación, ciertamente no sin gran esfuerzo y en un espíritu de humildad y de respeto ante el Creador y su obra. Salida de la bondad divina, la creación participa en esa bondad. Y vio Dios que era bueno, muy bueno. Génesis capítulo 1, versículo 4, versículo 10, versículo 12, versículo 18, versículo 21, versículo 31. Porque la creación es querida por Dios como un don dirigido al hombre, como una herencia que le es destinada y confiada. La Iglesia ha debido, en repetidas ocasiones, defender la bondad de la creación, comprendida la del mundo material. Dios trasciende la creación y está presente en ella. 300. Dios es infinitamente más grande que todas sus obras. Su majestad es más alta que los cielos. Salmo capítulo 8, versículo 2. Su grandeza no tiene medida. Salmo 145, versículo 3. Pero, porque es el Creador, soberano y libre, causa primera de todo lo que existe, está presente en lo más íntimo de sus criaturas. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 28. Según las palabras de San Agustín, Dios es cima de lo más alto que hay en mí y está en lo más hondo de mi intimidad. Dios mantiene y conduce la creación. 301. Realizada la creación, Dios no abandona a su criatura a ella misma. No sólo le da el ser y el existir, sino que la mantiene a cada instante en el ser. Le da el obrar y la lleva a su término. Reconocer esta dependencia completa con respecto al Creador es fuente de sabiduría y de libertad, de gozo y de confianza. Amas a todos los seres, y nada de lo que hiciste aborreces, pues si algo odiases, no lo hubieras creado, y ¿cómo podría subsistir cosa que no hubieses querido? ¿Cómo se conservaría si no la hubieses llamado? Mas tú todo lo perdonas, porque todo es tuyo, Señor que amas la vida. Sabiduría capítulo 11, versículo 24, versículo 26. Quinto, Dios realiza su designio, la divina providencia. 302. La creación tiene su bondad y su perfección propias, pero no salió plenamente acabada de las manos del Creador. Fue creada en estado de vía, in statu viae, hacia una perfección última todavía por alcanzar, a la que Dios la destinó. Llamamos divina providencia a las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación hacia esta perfección. Dios guarda y gobierna por su providencia todo lo que creó, alcanzando con fuerza de un extremo al otro del mundo y disponiéndolo todo con dulzura.
Sabiduría, capítulo 8, versículo 1. Porque todo está desnudo y patente a sus ojos. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Incluso lo que la acción libre de las criaturas producirá. 303. El testimonio de la Escritura es unánime. La solicitud de la divina providencia es concreta e inmediata. Tiene cuidado de todo, de las cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia. Las Sagradas Escrituras afirman con fuerza la soberanía absoluta de Dios en el curso de los acontecimientos. Nuestro Dios en los cielos y en la tierra, todo cuanto le place lo realiza. Salmo 115, versículo 3. Y de Cristo se dice: si Él abre, nadie puede cerrar; si Él cierra, nadie puede abrir. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero solo el plan de Dios se realiza. Proverbios capítulo 19, versículo 21. 304. Así vemos al Espíritu Santo, autor principal de la Sagrada Escritura, atribuir con frecuencia a Dios acciones sin mencionar causas segundas. Esto no es una manera de hablar primitiva, sino un modo profundo de recordar la primacía de Dios y su señorío absoluto sobre la historia y el mundo, y de educar así para la confianza en Él. La oración de los Salmos es la gran escuela de esta confianza. 305. Jesús pide un abandono filial en la providencia del Padre Celestial, que cuida de las más pequeñas necesidades de sus hijos. No andéis, pues, preocupados diciendo: ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 31-33.